Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Mónica Chávez y soy profesora del espacio de seminarios de la Banda Noche, de la cátedra del profesor David Lasnik, Psicoanálisis Freud. Voy a compartir este espacio de seminarios de la Banda Noche con el profesor Leopoldo Klickman y la profesora Liliana Patri. Verán que a lo largo del año nos vamos a turnar los tres para dar los seminarios. Ustedes saben que el dictado de la materia se da simultáneamente en 3 bandas horarias: la mañana, la tarde y la noche. En cada banda tienen un espacio de teóricos, uno de seminarios y otro de trabajos prácticos. Los 3 son obligatorios. Es muy importante que escuchen los audios de los teóricos y seminarios de la banda a la que corresponden por comisión de trabajos prácticos, porque existe una correlación entre espacios que se tendrá en cuenta al momento de realizar las evaluaciones parciales. Estos 3 espacios tienen programas diferentes, aunque van a ir viendo muchas veces los textos que se ven en prácticos y en teóricos coinciden. En cambio, en seminarios trabajaremos temas distintos y textos que no coinciden con los otros dos, aunque, como les decía antes, se complementan. Sin embargo, en los momentos en que haya una coincidencia en temas en los 3 espacios, aquí los vamos a ver desde una perspectiva diferente. Siempre nuestro abordaje va a apuntar más a la clínica. Por ejemplo, en este primer momento de la cursada, en los 3 espacios, vamos a comenzar con las primeras conceptualizaciones freudianas acerca de las neurosis, más específicamente de la histeria. Pero vamos a hacerlo abordando escritos freudianos diferentes y poniendo el acento en distintas cuestiones. Antes de comenzar con el tema que vamos a trabajar en estas 2 primeras clases, que es etiología de la histeria, tomando como referencia un texto con ese nombre del año 1896, a mí me gustaría presentarles a Sigmund Freud, ya que ustedes saben que en esta materia solo veremos textos freudianos. Sé que ayer en el teórico la profesora Elena Lubián hizo referencia a Freud y a la importancia de enmarcar la época en que Freud empieza a producir la teoría psicoanalítica, y yo, siguiendo esa línea, quería comentarles algunas cuestiones que aparecen en su autobiografía. Si leemos el texto, que se llama justamente Autobiografía, Freud nos cuenta que si bien nació en Moravia, Checoslovaquia, él y su familia se trasladaron a Viena cuando tenía solo 4 años. Y allí, en Viena, Freud vivió casi toda su vida. Finalmente, al final de su vida, tuvo que exiliarse a Londres porque corría peligro durante la Segunda Guerra Mundial. Nos dice que alrededor de los 17 años, cuando tenía que elegir una carrera universitaria, lo que lo dominaba era una curiosidad relativa a las circunstancias humanas más que a los objetos naturales. Fíjense qué interesante, porque Freud
pensando en su vocación, quiere dedicarse al estudio de las circunstancias humanas, pero se da cuenta de que no existía por aquel entonces una profesión que se dedicara a estos temas. Freud era un gran lector y entre los autores preferidos estaban Darwin y Goethe. Y fue gracias a la influencia de estos autores que decide inscribirse en la Facultad de Medicina, aunque, por lo que comenta, no muy convencido. Confiesa que los estudios propiamente médicos, excepción hecha por la psiquiatría, no ejercían sobre él gran atención. Se recibió de médico, neurólogo, y una vez recibido entró a trabajar en el Hospital General de Viena para dedicarse al estudio de lo que en ese momento se llamaban enfermedades nerviosas. La profesora de teóricos le comentaba que se llamaban enfermedades nerviosas a las neurosis, porque se pensaba que las neurosis tenían que ver con una afección en el sistema nervioso. Pero si bien quería dedicarse al estudio de esos pacientes, se encontró con la dificultad de que estos pacientes que padecían las enfermedades nerviosas estaban diseminados por diversas salas del hospital, pues no existía, como hoy en día, un área especial para las psicopatologías. Durante ese periodo de su vida, a poco de recibirse, Freud tuvo conocimiento de que en París existía un médico, el doctor Charcot, que ya se los presentó ayer la profesora de teóricos, que se estaba ocupando del estudio de las enfermedades nerviosas, más específicamente de la histeria. Finalmente, con mucho esfuerzo, porque Freud tenía grandes problemas económicos para esa época, consiguió una beca para realizar estudios en Francia y se inscribió como alumno en la Salpêtrière, a donde daba sus clases el profesor Charcot. Tuvo la suerte de que Charcot le encomendara la traducción al alemán de sus conferencias y de este modo Freud tuvo acceso a todo el material que iba produciendo su maestro. Lo que más le impresionó del doctor Charcot fueron sus investigaciones sobre la histeria, pues a diferencia de lo que se pensaba en esa época, Charcot planteaba que se trataba de una enfermedad que tanto podían padecer los hombres como las mujeres. Otra cosa que le llamó la atención a Freud de su maestro Charcot es que él le otorgaba autenticidad y veracidad a los relatos de los pacientes histéricos. ¿Por qué esto le llamaba la atención a Freud? Porque para el resto de los médicos, los relatos y las acciones de estos pacientes eran considerados engañosos y mentirosos. Por otro lado, también allí, en la Salpêtrière, fue testigo de la utilización de la hipnosis para el estudio de los síntomas histéricos. Después de haber estudiado con Charcot, Freud volvió a Viena. Y cuando quiso dar cuenta de lo que había aprendido en París frente a la Sociedad Médica de Viena, sus comunicaciones fueron muy mal recibidas. Sobre todo el hecho de plantear que existía también la histeria masculina. ¿Por qué les parece que eran muy mal recibidas
estas comunicaciones de Freud. Por lo que les comentaba antes, porque la histeria no tenía una entidad como una enfermedad cuyo padecimiento mereciera ser estudiado, ya que no tenía una base orgánica. Por lo tanto, al no tener una base orgánica, los médicos de la época pensaban que se trataba solo de relatos engañosos. Pero Freud quería dedicarse al tratamiento de los enfermos neuróticos, hizo caso omiso a estos comentarios de los médicos de la Sociedad Médica de Viena, no sin pesar, y comenzó a indagar acerca de cuáles eran los métodos terapéuticos que se implementaban por aquella época. Y descubrió que a los enfermos se los trataba con electroterapia, lo que se llama habitualmente, y ustedes por ahí conocen como electroshocks o electrochoques, y que el otro método era la hipnosis. Por supuesto que Freud desestimó la electroterapia y dirigió su atención al método hipnótico. En busca de quien pudiera enseñarle acerca de este método hipnótico como método terapéutico, conoció al que sería otro de sus grandes maestros, el doctor Joseph Breuer. Joseph Breuer era un médico que se dedicaba a la cura de la histeria a través de la hipnosis. Por la vía de la sugestión hipnótica, hacía que el enfermo revelara la historia de la génesis de sus síntomas. Y de este modo, al darle expresión verbal a los acontecimientos que oprimían el ánimo del paciente, se podía descargar el afecto que no había podido ser descargado en el momento en que se produjo el síntoma. A este método, en el que se utilizaba la hipnosis, Breuer lo llamaba método catártico. Acerca de este método, ustedes van a leer en los textos que tienen para el espacio de teóricos. Les comentaba que los hechos a los que quería llegar a través de la hipnosis con el método catártico Joseph Breuer eran los hechos que se consideraban traumáticos. Así, pensaba Breuer, dándole curso al afecto correspondiente al hecho traumático por la vía de la hipnosis, el síntoma desaparecía. Fue así que Freud comenzó a utilizar con sus pacientes en un primer momento el método catártico que había aprendido con Breuer. Y junto a él hizo grandes investigaciones y para esa época escribió sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos y estudios sobre la histeria. Textos que ustedes comenzaron a trabajar en el espacio de teóricos. Pero sin embargo, si bien Freud reconoce en Charcot y en Breuer a dos de sus principales maestros, en el año 1894, momento en que escribe Las neuropsicosis de defensa, el texto que empiezan esta semana a trabajar en el espacio de prácticos, Freud empieza a independizarse de sus maestros para producir su propia teoría, que en un primer momento llama teoría de la defensa. Hasta aquí
yo quería hacer este poco de historia, tomando los datos que cuenta Freud en su autobiografía, para llegar al momento en que escribe el texto que nosotros vamos a trabajar, que es Etiología de la histeria, que, como les dije antes, es un texto de 1896. Decía hace un ratito que en poco tiempo Freud se diferencia de sus maestros y empieza a crear su propia teoría, que comienza llamando la teoría de la defensa y que será el puntapié inicial para producir la teoría psicoanalítica. Y por lo tanto, a crear también en ese momento un método propio acorde con sus descubrimientos. Este método es el que se llama método psicoanalítico, que, como les decía ayer la profesora Elena Lubián, es un tratamiento especial para abordar los padecimientos neuróticos. Es a partir de la producción de la teoría de la defensa que se hará cada vez más nítida la diferencia con sus antecesores. La producción de esta teoría se da en 1894 y en 1896, cuando escribe Etiología de la histeria, ya está establecida. Por lo tanto, la teoría de la defensa la vamos a retomar en Etiología de la histeria y vamos a ver cómo a partir de este momento empiezan a producirse ciertas modificaciones de esta teoría y cómo la profundiza. Comencemos entonces con el tema de nuestras primeras 2 clases de seminarios, Etiología de la histeria. Vamos a comenzar con el nombre del escrito. Como ustedes saben, la palabra etiología remite al estudio de las causas. Aquí Freud se propone descubrir cuál es la causación de la neurosis histérica. Y, como veremos al final, también descubre la etiología de las otras neurosis. Pasamos entonces a la otra palabra en juego, que es histeria. Si bien esta palabra es hoy en día una palabra que está en la cultura y que, aún sin haber estudiado psicoanálisis, todos saben que se trata de una estructura psíquica y que, por lo tanto, para aliviar sus padecimientos se recomienda un tratamiento psicológico, esto no siempre fue así. En épocas anteriores a Freud se consideraba a la histeria como una enfermedad que solo afectaba a las mujeres. La palabra histeria viene de la palabra hístera, que significa útero, ¿no? Como se los mencionaba la profesora de teóricas. Porque se creía que su causa era un problema con el útero. Pensaban que este órgano se trasladaba por diversos lugares del interior del cuerpo de una mujer, provocándole, según a dónde se situara, ahogos, palpitaciones, desmayos o parálisis de alguna extremidad. Los primeros textos que hablan acerca de la histeria, considerando así este cuadro clínico, se remontan a más de 1000 años antes de Cristo. Incluso 500 años antes de Cristo, más o menos, en uno de los diálogos platónicos, que se llama el Timeo, se habla de la histeria teniendo en cuenta
esta teoría que llamaban teoría del útero itinerante. Pero lo más llamativo, fíjense que les mencionaba textos de 1000 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, pero lo más llamativo es que esta interpretación se mantuvo prácticamente sin modificaciones hasta el siglo XIX. Por eso es que los médicos del Círculo de Viena, que tenían una concepción similar a esta tan antigua, tomaron a mal que Freud hablara de histeria masculina, porque creían justamente que se trataba de un problema en el útero. Al mismo tiempo que se la consideraba como exclusivamente femenina, al no tener para sus síntomas un correlato orgánico, como decíamos antes, los médicos consideraban a los padecimientos una simulación y un engaño. Por lo tanto, no estaban interesados en su curación. Freud, interesado en la sintomatología de la histeria, a diferencia de la mayoría de los médicos de su época, decide estudiar con los pocos profesionales que tomaban en serio a estos pacientes. Y por eso, como les contaba, fue a estudiar con Charcot y con Breuer. Es en este marco de pensamiento y enfrentándose a la mayoría de los miembros del Círculo Científico de Viena que Freud produce la teoría psicoanalítica. Comencemos entonces con todo lo novedoso que tiene este texto respecto de lo dicho hasta este momento. Vamos directamente al texto. Freud aquí se propone indagar la causación de la histeria. Y lo primero que hace es advertirnos. Dice que no hay que cometer la falacia de tomar como causa lo que no es más que mero antecedente en el tiempo. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque ya de entrada nos propone romper con una idea establecida, que es la idea que tenemos instalada acerca de la relación entre causa y efecto. Nosotros tendemos a pensar que la causa es un mero antecedente en el tiempo del efecto. ¿Cómo pensar entonces la causa si no es de este modo tradicional? Mientras hace su reconocimiento a sus maestros, Charcot y Breuer, valiéndose de ellos, va a contarnos su nueva teoría y su nuevo método. El camino que se propone para alcanzar la etiología, a diferencia del esquema básico causa-efecto, es emparentar el trabajo del psicoanalista al de un arqueólogo. Dice que así como tiene en cuenta que las piedras hablan, pues cada pieza que va encontrando es importante y cada pieza que va encontrando el arqueólogo va a cobrar valor en relación a todo el material que vaya surgiendo en una excavación. Va a tomar a cada uno de esas piedras o de esos restos como testigo de la historia. Freud entonces propone hacer hablar al síntoma como testigo de la historia de la enfermedad. Es por eso que se le pide al paciente
que hable, que diga todo lo que se le ocurre, porque cada uno de los relatos de ese paciente va a cobrar valor como testimonio de la historia de su padecimiento. Fíjense que acá ya tenemos algo muy novedoso respecto de lo que son los métodos tradicionales médicos en relación al estudio de los síntomas. Freud no dice que observemos al síntoma, dice que lo hagamos hablar, es decir, a diferencia de los abordajes médicos, el síntoma se escucha. Y además, cada pieza, cada relato de un paciente va a cobrar valor y ese valor va a estar siempre en relación a los otros relatos. Al igual que el trabajo del arqueólogo. Como les decía hace un momento, Freud en este texto comienza además con un reconocimiento a sus maestros y por lo tanto nos recuerda que él toma el descubrimiento de Breuer, según el cual los síntomas de la histeria derivan su determinismo de ciertas vivencias de eficacia traumática. Recuerden que yo recién les hablaba, ¿no?, del método catártico, de llegar a los hechos traumáticos. Es por eso que Breuer orientaba la atención del paciente desde el síntoma hasta la escena en la cual el síntoma se había engendrado. Pero para que una vivencia fuera considerada traumática y por lo tanto causante del síntoma, debía cumplir con dos condiciones. Debía poseer idoneidad determinadora y también, segunda condición, fuerza traumática. ¿A qué se refiere Freud con idoneidad determinadora? Dice que debe haber un nexo lógico entre la escena y el síntoma. La escena entonces tiene esta característica de idoneidad determinadora solo si existe entre ella y el síntoma algún nexo lógico asociativo. Y empieza a proponer un ejemplo. Si un síntoma histérico consistiera en que el paciente presenta vómitos, teniendo en cuenta que no se trata de una causa orgánica, el análisis puede conducir a una vivencia de asco como determinadora. Por ejemplo, podría ser la visión de una manzana podrida. Entonces, aquí habría una relación de nexo lógico entre el síntoma y la vivencia, es decir, la visión de una manzana podrida. Esta escena tendría idoneidad determinadora, pero le faltaría fuerza traumática. ¿A qué se refiere entonces Freud cuando plantea como segunda condición la fuerza traumática? Para entender qué quiere decir fuerza traumática, tenemos que ir a un concepto muy importante que tiene que ver con lo que Freud piensa en ese momento, que es el principio regulador del sistema nervioso. Freud considera en este primer momento de su obra
que los procesos anímicos están regulados por lo que se llama el principio de constancia, que seguramente van a trabajar también en los otros espacios. Según este principio, el sistema nervioso funciona de manera tal que siempre se tiende a la homeostasis o a la constancia. Por lo tanto, cuando hay alguna vivencia cuyo monto de afecto rebasa cierto umbral, este umbral relacionado con la homeostasis, se produce un malestar o un displacer. Es decir, tendrían fuerza traumática aquellas vivencias cuyo monto de afecto rebasa el umbral y por lo tanto rompe con la homeostasis del sistema nervioso. Por eso es que Freud pone como ejemplo de fuerza traumática el hecho de que se llegara a través de el método catártico a una vivencia como un accidente ferroviario. La escena del accidente ferroviario pondría en juego tal monto de afecto que rompería con la homeostasis a la que se refiere en el principio de constancia. Pero si haciendo hablar el síntoma, en este ejemplo de los vómitos, llegamos al accidente, a la escena del accidente ferroviario, esta escena carecería de idoneidad determinadora. Por lo tanto, vemos que aquella escena que aparece como antecedente del síntoma no reúne por sí sola las dos condiciones. Siempre es necesario encontrar más de una escena para dar cuenta de la causación de los síntomas. Pero ¿cómo llega Freud a estas escenas? Decíamos hace un momento que en la medida en que Freud va produciendo la teoría psicoanalítica, va produciendo también, separándose de sus maestros, un método. Freud va abandonando la hipnosis y por lo tanto el método catártico y va a poner a hablar a sus pacientes, desprendiéndose de la hipnosis. Una vez que se ha llegado al recuerdo de una escena, le pide al paciente que siga hablando para encontrar los hilos asociativos que van a enlazar al recuerdo hallado con otro por hallar. No se trata entonces de un recuerdo solo, sino de una serie de recuerdos que se van encadenando a medida de que el paciente va hablando. A este encadenamiento de recuerdos de escenas pasadas, Freud le va a llamar cadena asociativa, cuyos eslabones están asociados. Freud nos advierte que el discurso que va produciendo el paciente no va a tomar la forma de las cuentas de un collar. Es decir, no se trata de un mero encadenamiento cronológico, sino que el relato se va a ir ramificando al modo de un árbol genealógico, de modo tal que un mismo recuerdo puede ramificarse llevando a nuevos recuerdos y a su vez estos vuelven a ramificarse en dos o más eslabones. Por lo tanto, a raíz de este descubrimiento, Freud propone una tesis que es válida sin excepción, según
la cual ningún síntoma histérico puede surgir de una vivencia real sola, sino que todas las veces el recuerdo de varias vivencias anteriores, despertado por vía asociativa, coopera en la causación del síntoma. A esta tesis se la llama cooperación de recuerdos. De este modo, da un primer paso para desestimar la visión clásica de considerar la causa como el mero antecedente en el tiempo, pues postula que no hay una causa única. Aunque vamos a ver más adelante que va a encontrar otros motivos para desestimar esta visión clásica de la causa y el efecto. Ahora fíjense que si bien seguimos hablando de las vivencias, como hablaba Breuer, Freud pasa a privilegiar otra palabra, que es la palabra recuerdo. Dice que el recuerdo de vivencias anteriores despertado por vía asociativa coopera en la causación de los síntomas. ¿Por qué hace hincapié en el recuerdo? ¿Y qué diferencia hay entre vivencia y recuerdo? La vivencia hace a la experiencia en el cuerpo propio y el recuerdo es la inscripción de esa vivencia. Es decir, ¿qué marcas dejó esa vivencia? ¿De qué manera se subjetivó esa vivencia? El modo que tiene Freud a esta altura de hablar de esas marcas que dejó la vivencia es llamarlas huellas mnémicas. La pregunta que podemos hacer entonces es también ¿qué huellas dejó esa vivencia? Pero dice aún un poco más acerca de estos recuerdos. Dice que fueron despertados por vía asociativa. ¿Qué significa esto? Esto significa que estos recuerdos no estaban presentes en la conciencia de ese paciente en el momento en que el síntoma se presentó por primera vez. Es decir, que eran inconscientes. Por ejemplo, volvamos a este ejemplo medio rudimentario, ¿no? del vómito y las posibles recuerdos de vivencias. En el momento en que se presentó el síntoma del vómito, no estaban presentes ni el recuerdo de la manzana podrida ni el del accidente ferroviario, porque eran recuerdos inconscientes, no presentes en la conciencia. Solo a través de la técnica que propone Freud de asociar libremente, produciendo la cadena asociativa, estos recuerdos se despiertan haciéndose conscientes. Pero nos advierte que tienen que haber estado presentes como recuerdos inconscientes para producir y sustentar los síntomas histéricos. Como ustedes ven, lo inconsciente cobra para Freud eficacia en la producción de síntomas. Volviendo un poco al encadenamiento de los recuerdos y sus ramificaciones, nos encontramos que no se trata, como señalaba antes, de algo lineal, sino desde un mismo recuerdo
se pueden hallar dos o más recuerdos o varios recuerdos confluir en un mismo eslabón, constituyendo lo que Freud llama un punto nodal. Va a llamar entonces punto nodal al eslabón de la cadena donde confluyen varios recuerdos. Aquí Freud se pregunta, si seguimos las cadenas de recuerdo que el análisis nos descubre, estos recuerdos de vivencias pueden llegar a ser de algún modo homogéneos por su contenido o por el periodo de la vida en que sucedieron. Si llegáramos a encontrar un común denominador entre esos recuerdos, podríamos ver la etiología de la histeria. Bueno, yo los dejaría aquí con esta pregunta porque los voy a invitar a que lean el texto y que leyendo el texto Etiología de la histeria traten de contestar esta pregunta que hacíamos hace un momento. ¿Los recuerdos de vivencias son de algún modo homogéneos por su contenido o por el periodo de la vida en que sucedieron? Yo voy a comenzar con esta pregunta la vez que viene, pero si ustedes tienen el material ya y empiezan a leer el texto, invito a que traten de encontrar esta respuesta. La próxima vez vamos a seguir con este texto, vamos a retomar la primer tesis que trabajamos hoy, que es la tesis de cooperación de recuerdos. Vamos a retomar la concepción de la cadena asociativa y fundamentalmente vamos a seguir desarrollando el inicio de este método que es el método psicoanalítico. Les agradezco mucho y estamos de vuelta para encontrarnos el martes próximo. Hasta luego.